Saludos a todos, estamos aquí otro día más en su nuevo podcast favorito, Entre Arena y Set. Estamos hoy aquí una vez más con mi co-conductora, capitana del equipo de las Acomitas, Frida. Hola. Saluditos ahí a todos. Y hoy traemos 3 temas sabrosos, también picantes, inclusive vivencias, ¿no? Sí. Cosas actuales que nos están pasando y cosas que les pueden llegar a pasar. Así que bienvenidos a un capítulo más y espero que sea de su agrado. Y empezamos con un tema muy movido, muy rico, que yo estoy seguro que a todo el mundo le puede estar pasando en estos momentos, que es celos y conflictos internos, cómo mediarlos, cómo trabajarlos, cómo identificarlos también, ¿no? Cómo darse cuenta de esta situación puede ser conflictiva, esto puede ser por celos, o esto simplemente fue un comentario que puedo dejar pasar. Haciéndolo un poquito más analítico en un equipo femenil como el nuestro, ¿no? Cómo las chicas identifican comentarios que pueden ser de celos, comentarios que pueden ser o que se puedan sentir como celosos hacia una compañera. ¿Cómo los identificamos primero? Pues yo creo que es más sonado o es más visto los celos en equipos femeniles, pero no tengo duda. Lo dijo ella. No tengo duda que pueda haber también en equipos varoniles, sí, pero claro. En el caso femenil, en el que estamos, pues creo que se podría identificar como con el tono en el que se llegan a hacer ciertos comentarios. Okay, sí. Cuando ya es muy dirigido a cierta persona, o ya es muy señalada, o ya es muy evidente que está clavada en específico con una sola persona. O sea, se puede interpretar como que ya es muy personal. O sea, sí, los celos pueden guiarse no solamente como el trabajo del equipo, sino directamente hacia una persona. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Okay. Cuando empiezan a haber esos conflictos, siento que es ya más personal, dirigido hacia alguna persona. Yo creo que otra manera de identificarlo es incluso con actitudes físicas. O sea, el cómo se desarrolla con esa persona, el cómo se comporta, los gestos que hace estando ante esa persona, también es muy evidente. Muy evidente, ok. Bueno, me ha tocado ver algunas situaciones similares, no tanto, bueno, a lo mejor como dices tú, ¿no? Las chicas se pueden guiar un poquito por el tono de voz, el cómo lo dices, el cómo lo expresas, pero ya verlo sí puede ser a lo mejor acompañado de algo que puedas decir, ay, es que tal jugador y así, y ya haces un berrinche. Sí. O de que, es que no me metieron a jugar por la otra jugadora y ya están haciendo caras que en la banca o en la grada, o a lo mejor no es parte de tu mismo equipo, pero ya la estás observando como que feo, ¿no? Sí. Como que inclusive hasta deseándole cosas malas. Hay un punto también, yo siento, de quiebre, donde esos celos pueden ser tal vez no controlables, ¿no? Pueden ser involuntarios, pero ¿qué podría darte celos? O sea, si hablamos ya de cuestiones, o sea, ya separamos, ¿no? En qué momento, cómo se pueden expresar, qué cosas, por ejemplo, tú, Frida, podrías tener celos sobre alguien que tuvieras, que a lo mejor lleva más tiempo entrenando, o entraron casi a la par, o te estás peleando ese lugar con ella, o sea, ¿qué podrías tenerle celos? O sea, ¿cómo podrían aparecer? Más específico a como, o sea, tomando de referencia el ejemplo que ponía como de que entraron al mismo tiempo, okay, sí. A mí me daría celos como de por qué venimos a entrenar al mismo tiempo, llegamos al mismo tiempo, por qué a mí no me salen tales cosas, por qué a ella se le facilitan más. Entonces ahí empiezan esas también envidias y... okay, ya es otra palabra más, sí. ¿No? Una envidia. Sí, a lo mejor los celos van más allá, yo lo veo más allá como desear algo que esa persona tiene en específico que yo no tengo o que no puedo desarrollar todavía. Ok, sí, ya entendí. Entonces, para justificar mi debilidad, yo le tiro hate sobre eso, ¿no? Para minimizarlo, en vez de yo ponerme a trabajar sobre mi debilidad y decir, ok, voy a intentar competir al tú por tú para que yo me muestre. Pero si no lo logro hacer, te gano con la boca. Sí. Te gano con las palabras. Es que siendo sinceros, es más fácil en el momento, pues tirar hate, tirar ese veneno. No lo hagan, sí. Es horrible. Sí, hay que decir como de no, a ver qué está pasando y hacer algún plan o tomar acción sobre ello. Ok. Bien, ahora, bueno, ya que lo tenemos así como un poquito más ubicado, ¿no? En el cuestión a lo mejor en la rama femenil, obviamente en varonil no estamos diciendo que no puedan aparecer, es un hecho que aparecen ese tipo de situaciones, no lo hagan, o sea, no intenten como que ganarse un lugar en base a
a dichos, a crear chismes, a crear rumores, a crear ese como ambiente de odio hacia una persona, porque normalmente cuando el equipo no es manejado o no va sobre esa línea, tú quedas mal, ¿no? O sea, te ves mal, te ves como muy infantil, te ves como, bueno, muy independiente de la categoría que sea, pero si ya a lo mejor pasa, nosotros que estamos en categoría mayor, imagínate en categoría mayor, te ves muy infantil, peleando un lugar en base a la boca y no con argumentos válidos, con la técnica, con la táctica, ganándote el lugar, y más si a lo mejor tú estás, pues todo el tiempo estás a prueba, ¿no? Ante los ojos tal vez del entrenador, todo el tiempo estás a prueba, y que tú quieras ganarte el lugar en base a la boca en vez de demostrar o darlo con resultados, es peor todavía, ¿no? Te humillas más. Yo creo que eso es como escupirte para arriba o te terminas comiendo esas palabras porque dices así, bueno, o sea, si te sientes mejor, si lo puedes hacer mejor y tienes celos sobre mí, ¿tú crees que sea una buena solución sentarte y platicar? En el caso de las chicas, sentarte y platicar funciona. Sí, ¿hasta definitivamente. Qué punto? ¿Hasta qué punto antes de que se empiece a agarrar del cabello? ¿Hasta qué punto? Viéndolo desde mi perspectiva y mi opinión, siento que siempre va a ser más factible primero tener un diálogo interno, personal, en vez de como exponerlo. Por ejemplo, si estamos en equipo y estamos todas reunidas y, por ejemplo, una salida o en un entrenamiento y decirle como de, no, pues a ver, dile qué te molesta. Exacto, eso, a ver si puedes profundizar un poquito más en eso. ¿Dónde es el lugar adecuado? O sea, si ya dijimos, a ver, vamos a platicarlo, ¿cuál es el mejor lugar? Creo que sería en persona, en mensaje se pueden malinterpretar palabras o puedo... Sí, a verse las caras, ¿no? O sea, confrontar, eso sí es un hecho. Y hablar de frente. Y primero, si es algo que yo he notado, o sea, por ejemplo, si van los celos hacia mí, primero identificaría como por qué, ¿no? En qué situaciones es o el motivo que pues esta persona me estuviera como teniendo esa malas energías. A ver, si yo quiero generar un diálogo, o sea, si nació de mí generar el diálogo, pues no empezar como broncudo, ¿verdad? Así de que, oye, ¿qué traes contra mí? O sea, definitivamente no. Así como tú dices, tú empiezas como diciendo el discurso, o sea, ¿qué fue lo que te molestó? ¿No? ¿Qué hice yo que te molestara? Como para que me tomes ese tipo de actitudes en mi contra, ¿no? Yo creo que ahí puede ser un buen inicio. No quiere decir que uno se ponga de pechito o esté de tibio o algo así. Si vas a estar conviviendo todos los días y en los partidos con esa persona, pues tampoco se trata, o sea, tú vas a buscar la solución, ¿sí? No a que se rompa, cuando menos en el caso de las chicas es así. Los hombres, pues ya veremos cómo arreglamos nuestras cosas. A veces llegamos hasta los golpes, que no debería de ser, ¿no? No debería de ser. Pero o incluso muchas veces en el caso de los hombres no se toman las cosas tan personales, porque pues en nosotras las mujeres es más ella difícil. Lo dijo otra vez, ella lo dijo otra vez. Es un poquito más difícil, claramente, sí, claro. Porque nos llegan a pegar más las cosas o llegamos a ser más, nos clavamos un poco más con la situación. Mira, hoy podías decir bastantes cosas, pero decidiste hablar con la pura verdad, de hecho, de todo. Voleibol sin filtros. Es voleibol sin filtros como debe ser, pero ok, ya la confrontaste, ya se sentaron, ya le dijiste, le expusiste tus casos, qué traes en estas situaciones conmigo, qué fue dónde empezó el problema. Antes de ello, creo que sí debería ser importante generar un ambiente tranquilo para ambas. Que no haya cuchillos alrededor, que no haya armas, nada que pueda hacer daño, ¿no? Sillas de plástico. Y que ambas estén, no en ese momento caliente, o sea, no de, de que acaba de pasar un partido, me acabo de enojar contigo y de que, a ver qué pasó. Y aunque es personal y es como... En corto, vaya, no es la situación, no es el momento adecuado. Debe de ser cuando se tranquilice la situación, cuando no haya este conflicto todavía muy, muy intenso. Exacto, sí. No, bueno, ahí ya tocaste también otro punto, porque si ya llegaron a ese punto donde durante el juego, ¿no? Porque a lo mejor eso que estamos platicando puede ser el ambiente que se genera en un entrenamiento o en las convivencias, en el día a día, que si se cruzan en la escuela, que si se cruzan en otro lugar y así, el ya de plano acercar en redes sociales, ¿no? Porque también eso ya es una realidad, ¿no? El ciberbullying y esas cosas, pero ya en un partido yo siento que ahí sí definitivamente... ya sobrepasó. Puede llegar, incluso, aunque sean chicas, sí puede llegar a ser hasta 2 que 3 rasguñazos ahí, ¿no? Golpes, cachetadas, o sea, sí puede llegar a calentarse demasiado. Entonces sí es muy importante eso, que primero que estén
calmadas, y que la otra persona, como es una resolución de problemas, que también tenga la intención, la disposición de decir, ok, bueno, vamos a hablarlo, sí está bien, ¿no? Porque ya es momento de decirnos las cosas y ya es momento de platicarlo, de ahí que continúa. Como ya le había comentado, a mí lo que me gusta mucho es la técnica del sándwich, que un profe me la enseñó con eso. Sí. En una exposición, ¿no? Sí. Que primero decía cosas buenas que vio en la presentación, luego puntos a mejorar o cosas que no están del todo bien y finalizar con algo positivo. Entonces, al menos esa es mi dinámica para afrontar a veces ciertos problemas, ciertos conflictos que llego a tener, porque si empiezas la conversación como tirando de es que tú me hiciste esto y esto, es como de acusando, ¿no? Sí, señalando. Sí, se llega a sentir como incluso un ataque, y si a mí me lo hacen, yo en vez de estar abierta a este diálogo o de seguir como esta comunicación efectiva, pues yo me voy a empezar a enojar. Y voy a decir como de, espérate, ¿qué te pasa, no? Entonces creo que podría ser una buena técnica para empezar a implementarla y pues afrontar también el problema, porque cuando ya llega más allá de las palabras, pues se va a poner peor. Porque ya viendo del punto del entrenador, nosotros tomamos otro tipo de decisiones. La decisión número 1 es no ponerse, o sea, nunca se vayan a poner a favor de una de las jugadoras, obviamente, ¿no? Porque eso ya sería como dar preferencia. Dar preferencia, y te pones de pechito para que te ataquen a ti, como que usted empezó y es que usted siempre la pone de preferencia, o la clásica tiene sus favoritos y ese tipo de cosas, ¿no? Que no debería de pasar. Segunda, cuando no se llega a una resolución, yo creo que dentro de las cosas más sanas o más adecuadas posibles es no irte de que, a ver, tú sabes que te vas a ir o tú no vienes a entrenar estos días, o sea, no separarla solamente de los días de entrenamiento del equipo, sino yo creo que apartar posiblemente un diálogo personal a cada una, no decirle, ¿sabes qué? Yo siento de mi parte que la que generó inicialmente el conflicto fue y ya lo vas, platicas con la otra chica, le dices más o menos el mismo discurso y ya tú ves la reacción de las dos. Las dos dice, bueno, sí, yo doy pie muestra esa humildad, esas ganas de decir, ok, sí, yo acepto mi error, y eso da un buen parteaguas, un buen inicio de decir, ella quiere mejorar, ella quiere hacer un cambio, ella sí quiere cambiar, y habrá una de las dos que va a responder diciendo, no, es que la otra hincha vieja, que ella empezó, que es que me dijo esto, que es que no se vale, se va a poner muy a la defensiva, muy agresiva, y yo creo que lo más sano sería alejar a esa jugadora, o sea, completamente del equipo. Ya cuando llegan a esos términos o ese punto de expresarse de esa manera, ¿no? Ya de una manera ofensiva, ya agresiva o pasivo-agresiva, estando tú enfrente, o sea, que te lo diga a ti refiriéndose a la otra chica, imagínate que no podrá decir de las demás o que no podrá decir de ti a tus espaldas. Entonces yo creo que ella debería trabajar por separado, pero ya en otro equipo, o alejarse, porque pues, ¿qué solución se le podría dar? No, yo creo que sí me iría por esa misma línea, porque si yo estoy notando que ya va dirigido hacia una sola persona, no queda exento que igual tenga ciertas opiniones o ciertos conflictos con las demás. Exacto. Entonces, si se deja como seguir migrando, pues va a ser un problema que ya no vamos a poder pues detener a tiempo, y va a afectar a todo el equipo, no ya solo a una jugadora. Sí, porque la que le tiró hate en ese mes le tocó a ella, ¿no? Pero en el siguiente mes, ¿a quién le va a tocar? Y en el otro mes que viene, ¿y ahora quién? ¿Y ahora sobre quién nos vamos a ir? Y entonces ya es un conflicto como una enfermedad, ¿no? O sea, ya tienes ahí tu manzana podrida y ya tú decides si te quedas con esa persona, o que es 100% conflictiva, que no entiende razones, que nada más está buscando a quién señalar, o cambias completamente el ambiente. Aquí estamos llegando también a este extremo de la plática, porque ya estamos hablando que ya está generando un mal ambiente, ya inclusive para todas, ¿no? Ya incomodas inclusive también al entrenador, lo cual no debería de pasar, posiblemente también a tu capitana del equipo, o sea, ya estás apestando todo, pues, o sea, ya prácticamente no deberías de estar en ese lugar. Tú no tienes o no identificas a alguien en el equipo, a lo mejor eres tú la que estás hablando, o no hagan ese tipo de cosas, porque es muy infantil, o sea, no hace falta llegar a eso, y lo más seguro es que te vayan a votar de ese equipo. Yo creo que deberías de tomarlo de una buena manera, porque si te toca esa decisión y tú fuiste el que generó ese conflicto, si tú eres el del problema, como la mayoría de las cosas que hemos platicado de problemas, acéptalo, o sea, tómalo en cuenta,
porque si a lo mejor ahorita tú generaste ese conflicto en el entrenamiento, ¿qué crees que va a pasar al día de mañana? En la vida personal, con tu familia, con tus amigos, con tus padres, con tus relaciones que llegues a tener, no vas a salir de echarle la culpa a los demás, de acusar a los demás, tomando decisiones drásticas. Frida dice que... que pues sí, debería. Sí, mejor separarla, ¿no? La hacemos a un ladito. Pero bueno, siempre hay que dar el buen ejemplo, hay que portarse buena onda y pues tener la disposición, si ya todos estamos de acuerdo que vamos a estar ahí todos los días entrenando, ¿no? Si de por sí las situaciones de los partidos nos mantienen presionados, pues no agregarle más cosas, más conflictos. Pero ahora vamos a hablar acerca de, ahorita que abordamos lo del entrenador, es ¿qué papel juega el entrenador en la dinámica del grupo? Y yo creo que hablar acerca de eso, de la dinámica del grupo, va por ahí de tomar esas decisiones fuertes. ¿Qué tipo de entrenadores te han tocado a ti? El papel del entrenador, ¿cómo lo juega en las dinámicas del día a día? Pues he pasado por como 4 entrenadores o 5 y pues no todas las experiencias han sido tan buenas. Pasé de uno muy extremista, muy... extremista en el caso de que gritón, grosero, gritón, tírate al piso. Explotaba bastante y también extremista en los entrenamientos. Él se enojaba era por después de un entrenamiento como que estuviéramos cansadas, era su manera de explotar, como de ¿por qué están cansadas si no hicieron nada? No hicieron nada bien. Entonces era solo nos puso a correr con una pesa de 20 kilos una hora. ¿Qué les pasa? Entonces influye mucho desde pues su formación o el cómo da esa disciplina hacia las demás personas. Ok, ¿tú crees que esa persona, bueno, el entrenador tiene que ser el primer ejemplo? Yo creo que sí. Sí, en este caso de pues un equipo pues deportivo, yo digo que sí, porque obviamente todas las personas ya venimos con ciertas bases y todo va a depender de las ganas que tú tengas, ¿no? Porque puedes ser el mejor entrenador, súper disciplinado, pero si tú no tienes las ganas o si tú no tienes esa disposición, pues te la vas a pasar mal o no vas a crecer. Entonces, sí influye muchísimo el entrenador en esa parte y en la dinámica del equipo, pues pasé a otro que la verdad era muy como bromista y no se tomaba las cosas en serio. O sea, era lo opuesto completo, ¿no? Sí, era muchísimo completamente lo opuesto. Sí. Entonces, al menos a mí no me gusta estar en un equipo donde se hable con groserías hacia el entrenador o el entrenador se refiera a los demás con groserías, pero como había esta confianza, pues era muy natural. Entonces, a mí no me gustan esos ambientes, ya va a depender de cada quien. Sí, ahí compañeros, no lo hagan, ahí para los colegas no lo hagan, o sea, y esto no es como sonando prepotente o algo así, pero no te puedes poner al nivel de los alumnos, cotorrear con los alumnos, llegar, ¿qué huele, chavos? ¿Cómo están? Porque pues no eres tú su amigo, no eres su compañero, no eres es una guía. Es una guía, exacto. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Pues como 3 meses. Sí, la verdad no duré mucho. Porque como era un equipo mixto, pues a mí me daba pues esa cosa que mis compañeros hombres se fueran a referir a mí así. Sí, claro. Entonces yo me sentía incómoda. Estar en equipos mixtos puede ser también para otro tema ahí, pero la combinación de ramas siempre va a intimidar obviamente más a las chicas. Sí. Eso sí, yo también lo he visto en el paso del tiempo. Sí, las chicas se sienten muchísimo más intimidadas y más si se topan con chavos que terminan expresándose con los demás amigos igual hacia las mujeres, ¿no? ¿Y qué fue de ese entrenador que se lo tomaba todo a juego? ¿Sabes qué pasó después? La verdad ya no supe qué pasó con él. Sí, dejé totalmente a el equipo y pues a ese entrenador ya no lo vi ni en competencias ni nadie me decía como que venía de jugar con él. De algo y así. Sí. Ok, si tú pudieras hacer un Frankenstein de cosas que a ti te agraden, de un entrenador que digas, mira, a mí me gustaría entrenar un entrenador que tuviera estas 3 cosas principalmente, o puedes decir si quieres un par más, por si se llegan a encontrar a alguien así, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Aquí tenemos una minita de oro y se lo encontraron en la telesecundaria número no sé qué, pero pues esa persona es un talentazo, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que esté en el lugar que esté, o puede ser, digo, todo respeto a las telesecundarias, no van a decir después, ¿cómo que el telesecundaria? Pero yo estuve ahí. Pero digo, hablándose referencia de que puede estar en muchísimas partes de todo el mundo, en cualquier lugar, no precisamente que en algún tecnológico de Monterrey, en un lugar muy glamuroso o algo así, te lo puedes encontrar donde sea una persona talentosa. Tus 5 cosas que digas tú, esto si ven, chicas, este tipo de profes, traten de mantenerse el mayor tiempo posible. Yo creo que sería
disciplina, compromiso, tacto o... Es que no quiero decir sensibilidad, porque hay muchas personas que se pasan de ser sensibles. Pero hoy lloramos juntos aquí. Pero tacto en el sentido de como saber expresarse o saber decir las cosas. Empatía también, de sé que pues ahorita no has tenido una buena racha, pero sé que tienes compromiso, sé que eres una buena jugadora, entonces te entiendo por lo que puedas estar pasando, tener esa empatía. ¿Cuántas voy? 4, ¿verdad? 4. Y por último, yo creo que dinámico. Tanto en el entrenamiento como en su personalidad, y esta manera también de pues dirigirse hacia las demás personas. Nosotros tenemos como que ser esa válvula de escape, de decir, ¿sabes qué? Quiero ir al entrenamiento, no quiero ir a sufrir al entrenamiento, ¿no? Que empiezan a tener esas ganas y esa pasión. Y si tú fueras como tú, Frida, así como entrenadora, ¿cuál sería tu eslogan, tu característica? A ver, que dijeran, si vienen conmigo, acá se la van a pasar así a toda madre, conmigo van a aprender, divertir y jugarse y jugar. O sea, ¿cómo te podrían identificar a ti tus alumnos si a ti te tocara enseñar en algún momento? No pude unirlo en una frase, pero me gustaría que las personas que vinieran a entrenar conmigo se sintieran en un lugar seguro. Seguros en el aspecto de que sabes que aquí vas a crecer, vas a, ¿cómo se diría? No vas a ser juzgado y vas a jugar el deporte que amas y lo vas a disfrutar en verdad. Así como el eslogan de Planet Fitness. Aquí nadie te juzga y si alguien grita suena una alarma. Alguien te ve feo. No, pero bueno, es una realidad. Si te sientes a gusto en ese lugar, obviamente vas a regresar. Lo que sí les puedo decir es que nunca se van a encontrar también con un entrenador perfecto. Es algo muy complicado. En algo vamos a fallar en algún momento. Alguna palabra no adecuada vamos a decir en algún momento. Y no quiere decir que ahí ya se derrumbó todo, ¿no? Porque muchas veces tú puedes ser una persona impecable, ejemplo, y si la fallas en una sola cosa, ya vas a ser el tache de ese error para toda la vida, ¿no? Obviamente midiendo la línea de en lo que te hayas equivocado, pero el que también entiendan pues que los entrenadores pues no son máquinas, ¿no? En muchos casos también todas esas cosas que platicaste de cómo hay que entender a los alumnos, a veces también hay que saber cómo entender el día a día. Tener esa empatía también con el entrenador, porque al fin y al cabo pues también es un ser humano que tiene problemas, que tiene sentimientos, que tiene una vida personal fuera de la cancha y pues no sabemos cómo va a llegar ese día y pues también ser los alumnos empáticos con la situación. Sí, tener empatía también ellos, sí, exacto. Pero bueno, vamos con el siguiente tema. Ahora sí, para finalizar. ¿Qué aprende un deportista de la derrota que no aprende de la victoria? ¿Vale? Ahí como dicen las frases, el que no ha perdido lo suficiente tampoco sabe disfrutar sus victorias, ¿no? Pero obviamente sí, cualquier deportista a nivel internacional, profesional, si no pierdes lo suficiente, si no entrenas y pierdes lo suficiente, jamás te podrás dar cuenta qué errores tienes, qué tienes que modificar. Bueno, no solo en el aspecto del deporte, sino en la vida cotidiana, tienes que, pues, aunque sea feo, tienes lamentablemente que caerte, derrumbarte para crecer, para renacer de esas de las cenizas como Fénix. Sí, porque creo que incluso se llega a tener más aprendizaje de haber perdido que incluso de haber ganado, porque a la hora de perder dices como de ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que puedo mejorar? Y a partir de ello, pues haces otra versión de ti totalmente diferente que va a ser muchísimo mejor. Porque muchas veces, aunque hayas ganado, sí, tienes esa satisfacción, tienes ese gran sabor de boca, pero no voy a tener el aprendizaje que tuvieron las demás. Porque yo me voy a quedar como de, con esto que hice, pues está súper bien y ya no voy a querer crecer o superarme. ¿Hasta qué punto tú le podrías decir a alguien que se rindiera o vale la pena decirle, sabes qué, ya déjalo hasta ahí porque no has ganado? No, creo que una persona cuando le dice a otra ríndete o ya mejor vete o eso no es lo tuyo, creo que está en un error para empezar, porque no dependería... Si eres esa persona, ve a tu casa, préndele al gas y te duermes, por favor. No, porque no debería depender de una persona externa o de una tercera persona decidir o
o hacer algo que las demás personas están opinando. O sea, por ejemplo, si a mí me llegaran a decir eso, de que, oye, ¿sabes qué? No te está saliendo, mejor deja de hacerlo, yo me voy a enojar, voy a decir, ¿por qué? Si es un deporte que a mí me gusta, si es algo que yo quiero mejorar, ¿tú por qué estás diciendo que no puedo hacerlo? Y hasta eso puede servir como impulso. Exacto. De, porque me están diciendo que no puedo, ahora porque sí, porque sí me va a salir. Y fíjate, me acabas de tocar un recuerdo muy importante ahí, sí. Porque tú dices, bueno, puede ser las personas alrededor, alguien que te esté viendo jugar, inclusive amistades, pero a mí me ha tocado escucharlo de papás, sí, que se lo dicen a sus hijos, o en este caso, bueno, yo que tengo alumnas que se los dicen a sus hijas, y yo quedarme con un nudo así en la garganta con ganas de decirle sus cosas al papá, pero pues saber también en qué momento librar de ese tipo de peleas, ¿no? Con los padres. Pero si tú llegaras a escuchar eso de alguien, de algún papá que... No, me tocó. Ok. Bueno, ¿tú? En mi caso, con mis papás, cuando me dijeron de que salte de este deporte, ya déjalo, fue cuando tuve mi lesión. Okay. Me lesioné la rodilla. Obviamente, como papás, claramente, siempre vas a buscar el bienestar de tus hijos. Ajá. Siempre vas a buscar, pues... En mi caso, que no se sigan lastimando, ¿no? O que esta lesión que tuve en la rodilla, pues sane al 100%, sí. Porque al menos cuando fue mi lesión, yo estaba bastante pequeña. Cuando me operaron fue a los 15 años. Uh-huh. Entonces, para los papás sí llega a ser como muy impactante, como a tu hija de 15 años la están operando de una articulación de un hueso. Sí, exacto. Como por qué, o bueno, viéndolo desde la perspectiva de ellos, es como por qué voy a dejar que se siga haciendo daño. Que se siga lastimando. Sí, bueno, sí. Ahí para echarle un poquito el salvavidas a los papás de Frida, ¿verdad? Vino en base a una lesión. Es cierto, los amo. Pero vino en base a una lesión. Sí. Hablando estrictamente en eso, yo siento que puede ser aceptable, uh-huh, hasta cierto punto, porque pues prácticamente tuvieron que hacerte cirugía, sí. Llegó todo un proceso donde a lo mejor ellos tuvieron que hacer tal vez también un gasto importante, hay que aplicar seguros, mover sus horarios de trabajo, sí. Muchas cuestiones así, y obviamente verte lastimada. Y yo creo que no hay peor cosa para un papá que ver a sus hijos lastimados o sufriendo en algo. Sí, claro. Entonces esa situación así, pero fíjate que a mí me ha pasado escucharlo, que a la niña no le ha pasado nada, ¿no? O al atleta no le ha pasado nada, pero como hace mal las cosas, y luego el papá medio jugó, uh-huh, algún deporte, a veces ni siquiera el voleibol, han jugado algún otro deporte y ya lo empieza a criticar, ¿no? Sí. Es como su hater número uno y, ¿sabes qué? Mejor deberíamos hacer otra cosa, no has intentado tal otro deporte y así, y los padres no dejan que sus hijos se equivoquen, sí. O sea, no quieren que sus hijos se equivoquen ahora. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? O sea, dejen que se equivoquen, sí. Que sigan su camino, que sigan su historia de su vida, sí. Porque eso es lo que luego genera traumas y eso sale más caro, sí. Eso sale peor todavía, ¿no? Que los hijos se generen sus traumas. Entonces, en esas cuestiones está bien que siempre lo puedan apoyar, nunca acepten, ¿no? Críticas, acéptenlas o escúchenlas como van y vean de quién vienen esas críticas, ¿no? ¿Quién es esa persona que les está diciendo? ¿Realmente esa persona me conoce, no me conoce? Así que no se dejen intimidar por estas personas, por favor. Pero bueno, así que llegamos con el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos despedimos, Frida y un servidor, el profe Akuma, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas, Instagram, Facebook, y obviamente nuestras principales, que es YouTube, como Voleibol Playa Akumitas, y ahora nos pueden escuchar también en Spotify, en este podcast, su nuevo podcast favorito, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.